Hola, hola, mi gente hermosa. ¿Cómo están todos hoy? Espero que súper bien y con muchísima energía, porque hoy tenemos un vídeo que, bueno, les va a encantar. Si eres de los que se derrite con las historias de amor, los romances de telenovela y todo el chisme jugoso del mundo del espectáculo, entonces este es tu lugar. Hoy vamos a hablar de una pareja que ha dado muchísimo de qué hablar, una pareja que nos ha hecho suspirar, a algunos hasta llorar, y que sigue generando expectación y debate hasta el día de hoy. Sí, así es, vamos a sumergirnos en el mundo de The Method de Mir y Can Yaman, y esa historia que, bueno, parece sacada de un guión, pero es real, muy real. Y no se me preocupen si son nuevos por aquí, les doy una súper bienvenida a este canal, donde nos encanta el salseo, el drama y por supuesto, las historias de amor que nos roban el aliento. Si les gusta este tipo de contenido, los invito a que se suscriban, activen la campanita para que no se pierdan de nada y formen parte de esta gran familia que cada día crece más. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a lo que nos truje, prepárense porque esto se pone bueno. Y es que, ¿cómo no hablar de The Method de Mir y Can Yaman? Dos estrellas turcas que en su momento hicieron vibrar las pantallas de televisión en todo el mundo con su química explosiva en la serie Erkenci o Pájaro Soñador, como la conocemos en algunos países de habla hispana. La verdad es que desde el primer capítulo, la conexión entre ellos era palpable, una fuerza invisible que parecía emanar de la pantalla y envolver a todos los que la mirábamos. No sé ustedes, pero yo me quedaba pegada a la pantalla, hipnotizada, esperando con ansias cada nueva escena, cada mirada furtiva, cada roce accidental que encendía la chispa entre Sanem y Can. Era pura magia, pura electricidad, una corriente de emociones que nos atravesaba el cuerpo y nos hacía creer en el amor a primera vista, en el destino, en la idea de que hay personas destinadas a encontrarse. Y eso por supuesto traspasó la ficción, rompiendo la cuarta pared y colándose en la vida real, creando un verdadero frenesí entre los fans, una vorágine de especulaciones y esperanzas que alimentaban nuestra necesidad de creer en un romance de la vida real. La gente se preguntaba con la intensidad de un detective buscando la verdad, ¿será que esta conexión va más allá de la pantalla? ¿Será que estos dos tortolitos realmente se aman? Y claro, las especulaciones no tardaron en surgir, los rumores se propagaron como pólvora en un bosque seco, alimentados por fotos robadas, declaraciones ambiguas y gestos que parecían confirmarlo todo. Nosotros, los chismosos de corazón, los que vivimos y respiramos el salseo, estábamos ahí, con palomitas en mano, listos para analizar cada detalle, cada mirada, cada susurro, esperando con ansias que se confirmara lo que ya muchos sospechábamos, que Demet y Can eran el uno para el otro, una pareja destinada a escribir su propia historia de amor, con todos los ingredientes de una telenovela turca, pero con la autenticidad de la vida real. Y es que, vamos a ser sinceros, era difícil, casi imposible, no caer bajo el hechizo de esa pareja. Demet con su sonrisa radiante que iluminaba cualquier habitación, su carisma arrollador que conquistaba a cualquiera que se cruzara en su camino, y esa belleza natural que encandilaba a cualquiera, sin necesidad de filtros ni maquillaje. Era una diosa en la tierra, una mujer que transmitía alegría y energía con cada movimiento, con cada palabra, con cada mirada. Y luego estaba Can con su mirada penetrante que parecía leerte el alma, su físico imponente que robaba el aliento a más de uno, y esa aura de chico malo que en el fondo, tenía un corazón noble, un alma sensible y una vulnerabilidad que lo hacía aún más irresistible. Juntos eran dinamita pura, una combinación explosiva que hacía latir más fuerte los corazones de miles de fans alrededor del mundo, que nos hacía soñar con un amor tan intenso, tan apasionado, tan lleno de magia. Y claro, la química que se veía en la pantalla era tan real, tan palpable, tan intensa, que era imposible no preguntarse si detrás de cámaras las cosas eran igual de apasionadas, si esos besos, esas miradas, esas caricias, eran solo actuación o si había algo más, algo que trascendía la ficción y se convertía en una realidad paralela. La verdad es que la química entre ellos era tan palpable, que parecía que la pantalla se iba a romper por la intensidad de la misma. Se transmitía un calor, una pasión, una conexión que nos hacía creer que estábamos presenciando un momento mágico, algo único que no se veía todos los días. Pero aquí es donde la historia se pone aún más interesante, porque si bien la pareja logró cautivar al público con su talento y su conexión en la pantalla, convirtiéndose en un fenómeno global que trascendió fronteras y culturas, la realidad detrás de cámaras fue mucho más compleja y bueno, digamos, con sus propios dramas y complicaciones, con sus propios demonios que acechaban en las sombras. Porque sí, señoras y señores, como toda buena historia de amor,
esta también tuvo sus altibajos, sus momentos de felicidad absoluta, esos instantes que parecían sacados de un cuento de hadas con risas, complicidad y miradas cómplices. Pero también sus momentos de confusión y tristeza, esos días oscuros en los que la tormenta parecía no tener fin. Y es que al principio todo era miel sobre hojuelas, como si estuvieran viviendo en una burbuja de amor, ajenos a todo lo que ocurría a su alrededor. Se les veía juntos en todas partes, compartiendo momentos de complicidad en los sets de grabación, riendo a carcajadas en los descansos, mirándose con una intensidad que hacía que el resto del mundo desapareciera. Los medios se encargaban de alimentarnos con fotos y vídeos que parecían confirmar lo que todos queríamos escuchar, con imágenes que se filtraban en las redes sociales, donde se les veía disfrutando de la compañía del otro con sonrisas que lo decían todo, con miradas que se conectaban en un lenguaje silencioso. Que Demet y Can eran más que amigos, que entre ellos había algo más profundo, algo que trascendía la ficción, una conexión que parecía predestinada, un amor que parecía indestructible. Y las redes sociales, bueno, las redes sociales explotaban con comentarios de apoyo, mensajes de cariño, vídeos editados con canciones románticas y fotos retocadas de los dos juntos, creando un verdadero culto a esta pareja que parecía destinada a estar junta para siempre, como si fueran los protagonistas de su propia telenovela, una historia que todos queríamos ver con final feliz. Pero como suele ocurrir en la vida, en esos momentos donde la felicidad parece tocar el cielo, no todo es color de rosa, y los problemas empezaron a surgir, como grietas en un espejo perfecto, como nubes grises que empiezan a oscurecer un día soleado. Los rumores de peleas, de discusiones acaloradas, de diferencias irreconciliables comenzaron a circular por los pasillos de la farándula turca, alimentados por fuentes anónimas, por filtraciones de los sets de grabación y por comentarios maliciosos que buscaban sembrar la discordia. Y lo que antes parecía un cuento de hadas, una historia de amor perfecta, se iba convirtiendo poco a poco en una telenovela digna de los mejores guionistas, con todos los ingredientes del drama, la intriga y el suspenso. Y es que la presión mediática con su lupa constante y sus preguntas indiscretas, los compromisos laborales que les exigían jornadas extenuantes, viajes constantes y poco tiempo para desconectar, y quizás, algunas diferencias de personalidad, esas pequeñas particularidades que al principio parecían adorables y luego se convertían en motivos de conflicto, empezaron a pasar factura a esta pareja que si bien se amaba, también tenía sus propios demonios que enfrentar, sus propias inseguridades. Sus propias dudas que se interponían en su camino. Y así poco a poco la magia se fue diluyendo como un castillo de arena ante la marea, las sonrisas se fueron apagando como estrellas que pierden su brillo en la inmensidad del cielo, y la conexión que tanto nos había cautivado empezó a tambalear, como un barco en medio de una tormenta, amenazando con hundirse en las profundidades del océano. Y aquí es donde la historia da un giro inesperado, como un guión que decide sorprender a su audiencia con un plot twist que nadie veía venir, porque después de meses de especulaciones, de rumores de separación que resonaban como el eco de un trueno lejano, del dolor palpable de los fans que sentían como si su propio corazón se rompiera al ver a sus ídolos sufrir, Demet Özdemir, en una entrevista que dio la vuelta al mundo, que se convirtió en un trending topic en las redes sociales, que fue traducida a múltiples idiomas y que generó un debate global, hizo una declaración que dejó a todos boquiabiertos, que nos hizo saltar del asiento y frotarnos los ojos para asegurarnos de que lo que estábamos escuchando era real. Y es que, señores, después de mucho tiempo de silencio, de esconderse de las cámaras, de refugiarse en su intimidad para tratar de sanar sus heridas y de mantenerse al margen de la polémica, Demet, con el corazón en la mano, con una valentía que nos conmovió a todos y la voz entrecortada por la emoción, confesó públicamente sus sentimientos por Can Yaman, dejando al descubierto su alma ante el mundo entero, sin miedos ni reservas. Sí, así como lo escuchan, después de meses de misterio, de preguntas sin respuesta y de rumores que se contradecían entre sí, Demet confirmó lo que todos sospechábamos, lo que muchos anhelaban escuchar, que su amor por Can era real, que su conexión iba mucho más allá de la pantalla, que esa magia que veíamos en la serie no era solo actuación, sino una manifestación de un sentimiento profundo y verdadero, y que a pesar de las dificultades, de los obstáculos y de las heridas del pasado, su corazón seguía latiendo por él, como si el tiempo se hubiera detenido en el instante en que se enamoraron. Y no sé ustedes, pero yo cuando escuché esa declaración sentí que se me erizaba la piel, como si la electricidad corriera por mis venas, sentí una mezcla de alegría, la satisfacción de que nuestros instintos eran correctos, tristeza por el dolor que había en sus palabras y esperanza,
porque en el amor como en la vida, nunca se sabe, las segundas oportunidades existen y quien quita que estos dos tortolitos, que nos hicieron creer en el amor verdadero, vuelvan a encender la llama de su amor. Como si el tiempo fuera una simple anécdota. Alegría porque al fin, después de tanta incertidumbre, se confirmaba lo que muchos queríamos escuchar, que su amor había sido real, una historia que traspasaba la pantalla y llegaba a nuestros corazones. Tristeza porque la relación no había funcionado como esperábamos, porque la vida a veces no nos da los finales que deseamos, y esperanza porque, bueno, en el amor nunca se sabe, las segundas oportunidades existen. Los caminos del destino son impredecibles y quien quita que estos dos tortolitos vuelvan a encontrarse, a mirarse a los ojos y a sentir esa chispa que los unió desde el primer momento. Y es que, señores, la confesión de Demet fue tan sincera, tan auténtica, tan llena de vulnerabilidad, que era imposible no conmoverse con sus palabras, no sentir empatía por su dolor y no admirar su valentía al exponer sus sentimientos ante el mundo entero. Habló del amor que sintió por Khan, de la magia que compartieron en la pantalla, de esos momentos que quedaron grabados en su memoria, de las risas, las miradas cómplices, los abrazos que les calentaban el alma, de los besos que los hacían levitar, pero también de las dificultades, de las peleas, de esas discusiones que se clavaban como espinas en su corazón, de las diferencias que los llevaron a separarse, de las heridas que dejaron cicatrices profundas. Pero lo más importante de todo, lo que nos dejó a todos sin aliento, es que Demet dejó claro que, a pesar de todo, su corazón seguía latiendo por él, que ese amor, aunque quizás ya no sea de la misma manera, aunque haya cambiado de forma, aunque haya tomado un camino diferente, siempre tendrá un lugar especial en su vida, en su memoria y en su alma. Y esta declaración, señores, fue un verdadero bálsamo para los fans, que por fin pudieron ver un poco de claridad en medio de tanta confusión, que pudieron entender un poco mejor la complejidad de esta historia de amor que, si bien no tuvo un final de cuento de hadas, sí nos dejó una gran lección, que el amor, en todas sus formas, es algo hermoso y que vale la pena luchar por él, aunque a veces no se logre el final que esperamos, aunque la vida nos ponga a prueba y aunque el camino se llene de obstáculos. Y ahora bien, después de esta confesión, después de este terremoto emocional que sacudió a los fans y a la farándula turca, ¿qué ha pasado entre Demet y Khan? Bueno, la verdad es que la situación sigue siendo un tanto incierta, como un enigma sin resolver, como un laberinto sin salida, una pregunta que sigue flotando en el aire y que nadie parece tener la respuesta correcta. Ambos han seguido adelante con sus vidas profesionales, con sus carreras que siguen en ascenso, han participado en otros proyectos, demostrando su talento y versatilidad, han conocido a otras personas, que han entrado y salido de sus vidas. Pero la sombra de su historia de amor, como un fantasma del pasado, siempre ha estado presente en el imaginario colectivo, en los comentarios de las redes sociales, en las portadas de las revistas de chismes y en los corazones de los fans que siguen soñando con una reconciliación. Los fans siguen soñando con una reconciliación, como si fueran los guionistas de su propia historia, creando escenarios fantásticos donde el amor triunfa sobre la adversidad, siguen mandando mensajes de apoyo, de cariño, de esperanza. Siguen creando contenido en redes sociales, vídeos editados con canciones románticas, fanfics donde la pareja vuelve a unirse y dibujos que inmortalizan su amor, manteniendo viva la llama de ese amor que, aunque quizás ya no sea romántico, siempre será recordado. Por la magia que transmitió a las pantallas, por la pasión que despertó en nuestros corazones, por la conexión que nos hizo creer en el amor verdadero. Y es que, señores, es difícil olvidar una pareja que nos hizo vibrar tanto, que nos hizo reír, llorar, suspirar, una pareja que nos hizo creer en el amor verdadero, en la idea de que el alma gemela existe. Una pareja que nos dejó un gran vacío cuando se separaron, como si una parte de nosotros se hubiera ido con ellos. Pero la vida sigue con sus altibajos, con sus sorpresas inesperadas, las personas cambian, como hojas en otoño, aprendiendo lecciones del pasado, evolucionando con el tiempo, las circunstancias se modifican, como un río que cambia su curso, llevándonos por caminos diferentes y quizás, en el futuro, los caminos de Demet y Khan vuelvan a cruzarse, como si el destino tuviera un plan para ellos, como si su historia no hubiera terminado todavía. O quizás no, quizás su historia quede como un hermoso recuerdo, como un tesoro que guardamos en lo más profundo de nuestro corazón, una lección de amor y desamor, una historia que nos enseña que las relaciones, como la vida misma, son un camino lleno de sorpresas, alegrías, tristezas y sobre todo aprendizajes, que nos ayudan a crecer, a madurar y a entender que el amor no siempre es suficiente para superar todas las adversidades. Lo que sí es seguro es que la historia de Demet y Khan seguirá dando de qué hablar,
seguirá generando expectación y seguirá siendo un ejemplo de que a veces el amor no es suficiente para superar todas las adversidades, que las relaciones son complejas, que las personas son diferentes y que aunque el amor sea un ingrediente fundamental, no es el único que define el éxito de una relación. Y es que, como dice el dicho, el amor no es suficiente, y en el caso de Demet y Can, esa frase cobra todo el sentido. Nos muestra que hay otros factores que influyen en una relación, como la madurez, la comunicación, la comprensión y la capacidad de superar los obstáculos que se presenten en el camino. Su amor, por más fuerte e intenso que haya sido, no fue suficiente para superar los obstáculos que se presentaron en su camino, para lidiar con la presión mediática, los compromisos laborales y sus propias diferencias, y eso, aunque doloroso, es una realidad que debemos aceptar, que debemos entender y que debemos utilizar como una lección para el futuro, para que no cometamos los mismos errores en nuestras propias vidas. Y bien, mi gente, llegamos al final de este vídeo que espero haya sido de su agrado, que les haya resultado entretenido, informativo y que haya despertado en ustedes alguna reflexión sobre el amor, las relaciones y la vida en general. Como hemos visto, la historia de Demet Özdemir y Can Yaman es un claro ejemplo de que las historias de amor de la vida real, a veces, son mucho más complejas y dramáticas que las que vemos en la ficción, que la realidad puede superar la fantasía, que las relaciones humanas están llenas de matices, de claroscuros y de sorpresas inesperadas. Su relación, que comenzó como un cuento de hadas, con la magia de la televisión, con la complicidad de sus miradas y la conexión de sus almas, tuvo sus momentos de felicidad, esos instantes que quedarán grabados en nuestra memoria, pero también sus momentos de tristeza, esos días oscuros que nos enseñaron que el amor no siempre es suficiente, sus momentos de pasión, esas chispas que encendieron nuestros corazones, pero también sus momentos de dolor, esas heridas que dejaron cicatrices profundas en sus almas. Y aunque el final no haya sido el que muchos esperábamos, aunque no hayamos tenido ese final feliz que todos anhelábamos, su historia siempre será recordada por la magia que transmitieron en la pantalla, por la pasión que despertaron en nuestros corazones y por el amor que, a pesar de todo, sigue latiendo en el corazón de sus fans, que nunca olvidarán a esta pareja que les hizo creer en la magia del amor verdadero. La confesión de Demet sin duda fue un punto clave en esta historia, como un nudo que se desató, una pieza que encajó en el rompecabezas, una declaración que nos permitió entender un poco mejor la profundidad de sus sentimientos, la sinceridad de su amor y la complejidad de sus emociones, y que nos demostró que a veces el amor no es suficiente para superar todas las adversidades, que las relaciones son complejas y que no siempre tenemos el control sobre el resultado final. Pero bueno, la vida sigue como un río que fluye hacia el mar. Demet y Can han seguido adelante con sus vidas, han crecido, han madurado, han aprendido de sus errores y se han convertido en mejores personas, pero su historia siempre estará en nuestros corazones, recordándonos que el amor en todas sus formas es algo hermoso y que vale la pena luchar por él, aunque a veces no se logre el final que esperamos, aunque la vida nos sorprenda con giros inesperados y aunque el destino nos lleve por caminos diferentes. Y ahora, como siempre, quiero agradecerles por haber llegado hasta el final de este vídeo, por su paciencia, por su apoyo, por sus comentarios que nos hacen sentir parte de esta gran familia, por compartir sus opiniones, sus emociones y sus reflexiones con nosotros y por ser parte de esta gran comunidad que cada día crece más y más. Espero que les haya gustado este contenido, que se hayan entretenido, que se hayan emocionado y que hayan disfrutado tanto como yo al contarles esta historia, que aunque triste, está llena de matices y que nos enseña que el amor, en todas sus formas, es algo que vale la pena vivir. Me encantaría leer sus comentarios. ¿Qué les pareció la confesión de Demet? ¿Creen que todavía hay esperanza para esta pareja? ¿Qué otros temas les gustaría que tratemos en el canal? No duden en dejarme sus opiniones y sugerencias en la caja de comentarios. Los leo todos y me encanta interactuar con ustedes, compartir sus puntos de vista y conocer sus historias. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartan con sus amigos que también sean fanáticos de esta pareja. Lo más importante, suscríbanse al canal para que no se pierdan de ninguno de nuestros vídeos. Recuerden que aquí siempre encontrarán contenido interesante, entretenido y con mucho salseo, esas historias que nos hacen reír, llorar, suspirar y que nos recuerdan que la vida, como una buena telenovela, siempre tiene algo nuevo que ofrecernos. Los quiero un montón, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, mi gente hermosa.